Sobreviví 3 años infernales en una misión secreta, soñando solo con volver con mi esposa e hijo. Abrí la puerta de mi propia casa y descubrí que mi mayor batalla no fue en el desierto, sino al ver a mi hijo llamar papá a mi mejor amigo. El gobierno me declaró muerto y mi familia me enterró. Regresé como un fantasma para atormentar la vida feliz que construyeron sobre mi tumba. El sol de Chihuahua caía a plomo sobre la base militar, levantando una fina capa de polvo que parecía cubrirlo todo, incluso los recuerdos. En mis manos, los papeles oficiales de baja fueron la gota que colmó el vaso tras 3 años de infierno. Me llamo Alejandro. Soy soldado de las Fuerzas Especiales. Y durante todo este tiempo, fui un fantasma. Una identidad borrada. Un hombre sin nombre en una misión de la que pocos regresan. Mi mirada, endurecida por batallas que no puedo nombrar, ahora tenía un único objetivo. Una única luz que me guiaba fuera de la oscuridad. El camino de regreso a casa, hacia mi esposa Sofía y mi hijo Mateo, en la húmeda y vibrante ciudad de Veracruz. Mi mundo de disciplina y muerte estaba a punto de colisionar con el mundo de amor y vida que tanto había luchado por proteger. La misión era una mezcla de peligro y aislamiento. Vivíamos en las sombras, cazando otras sombras en un desierto implacable. Cada día era una batalla por la supervivencia, no solo contra el enemigo, sino contra mi propia mente. Lo que me mantenía cuerdo, lo que me impedía convertirme en uno de los monstruos que cazaba, era la desgastada fotografía que guardaba en mi chaleco, cerca del corazón. En ella, Sofía sonreía y Mateo, de 4 años, se aferraba a mi pierna. Su imagen era mi amuleto, mi oración silenciosa durante las noches interminables. Eran la razón por la que respiraba, luchaba y resistía. Eran mi patria. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez se han sentido agraviados por circunstancias completamente ajenas a su control? Por fuera, era la personificación de un soldado de élite, estoico, entrenado para reprimir el dolor, el miedo y la añoranza. Una máquina diseñada para completar la misión a cualquier precio. Pero dentro de la armadura de la disciplina, solo había un hombre, un esposo que anhelaba el contacto de su esposa, un padre que daría lo que fuera por escuchar la risa de su hijo una vez más. Me entrenaron para enfrentar ejércitos, para desactivar bombas, para matar sin vacilar, pero nadie me entrenó para la batalla que rugía en mi pecho. La guerra entre el soldado que había cumplido con su deber y el hombre que se moría de nostalgia. La anticipación del regreso era un dolor casi tan agudo como el dolor de la ausencia. El viaje en autobús de Chihuahua a Veracruz fue una descompresión lenta y dolorosa. El árido paisaje desértico dio paso gradualmente a verdes montañas y finalmente a la exuberante y húmeda vegetación del Golfo de México. Con cada kilómetro que pasaba, sentía cómo las capas del soldado se desprendían, revelando al hombre que se escondía debajo. Miré por la ventana, y ya no vi amenazas potenciales, sino la belleza de un país por el que había sangrado. Ensayé mentalmente el reencuentro 1000 veces. Cada escenario era más feliz que el anterior. Una fantasía que me alimentó durante 3 largos y solitarios años de silencio y miedo, la única ración que mantenía viva mi alma. No les dije que iba a volver. El deseo de ver la sorpresa en sus rostros era más fuerte que cualquier otra cosa. Imaginé a Sofía abriendo la puerta, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, y luego llenándose de lágrimas de alegría. Imaginé a Mateo, ahora de 7 años, tardando un segundo en reconocerme antes de saltar a mis brazos. Esa imagen era mi paraíso prometido, la recompensa definitiva por todo el sacrificio. No quería que una llamada diluyera la pureza de ese momento. Quería que fuera un milagro, la resurrección de un hombre que probablemente les habían hecho creer perdido para siempre. Un regalo inesperado del destino que demostrara que nuestro amor era más fuerte que el tiempo y la distancia. Al bajar del autobús en Veracruz,
El familiar olor a mar y pescado me inundó los pulmones. Era el olor de casa, el canto de las gaviotas, la música animada que llegaba de los bares, el calor húmedo que se me pegaba a la piel. Todo era un bálsamo para mi alma cansada de la sequedad del desierto. Con mi maleta de lona a la espalda, comencé a caminar por las calles de mi barrio. Cada esquina, cada tienda, cada rostro conocido que pasaba sin reconocerme, todo aumentaba el frenético latido de mi corazón. La calle donde vivía. Los árboles parecían más grandes, pero la fachada de nuestra casita azul era exactamente como la recordaba. Estaba en casa. Quiero saber, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Escribe tu ciudad o país abajo. Me encantaría saber qué tan lejos llega este mensaje. Me detuve frente a la puerta de madera que yo mismo había barnizado. El pequeño jardín delantero estaba bien cuidado. Las flores de Sofía florecían con vibrantes colores. Todo parecía tranquilo. Todo parecía normal. Mi mano, que había sujetado un rifle con fuerza durante tanto tiempo, ahora temblaba mientras buscaba en el bolsillo la llave de casa. La llave que había llevado como un collar durante toda la misión. Un recordatorio constante de lo que me esperaba al final del túnel. Era el momento final, la frontera entre mi pasado de guerra y mi futuro pacífico. Respiré hondo, sintiendo que el peso de 3 años estaba a punto de desaparecer de mis hombros. La misión por fin estaba completa y estaba a punto de recibir mi recompensa. Con el corazón en la garganta, metí la llave en la cerradura. Por un segundo, temí que no funcionara, que hubiera cambiado las cerraduras. Un miedo irracional que me heló la sangre. Pero la llave entró suavemente, como si me reconociera. La giré. El clic del mecanismo fue el sonido más dulce que jamás había oído. Una melodía de pertenencia. Un inmenso alivio me inundó. Ella no me había borrado. La casa seguía siendo mía. La vida seguía siendo mía. Empujé la puerta lentamente, con la cautela de un soldado en territorio desconocido, pero con la esperanza de un esposo que regresaba a su santuario. El interior estaba en silencio, salvo por un sonido que me hizo sonreír. Era su risa, el sonido que resonaba en mis sueños en los desiertos más solitarios, la música que me impulsaba a marchar. Venía de la sala. Dejé mi maleta en el suelo con cuidado de no hacer ruido. Quería absorber la escena antes de que se revelara, como un hombre sediento que encuentra un oasis y se detiene un momento a contemplar el agua antes de beber. Caminé por el pasillo familiar con los ojos cerrados. Cada paso me acercaba al final de mi largo y solitario viaje. Mi sonrisa era tan amplia que me dolía. Estaba en casa. La guerra había terminado. Estaba a salvo y a punto de abrazar mi mundo entero. Llegué a la entrada de la sala y todo mi cuerpo se congeló. El tiempo se detuvo. La escena ante mí era de perfecta felicidad doméstica. Una pintura de una vida ideal de la que yo no formaba parte. Y en esa pintura yo era un espectro. Sofía estaba en el sofá, riendo, tan hermosa como siempre. En el suelo, jugando con carritos de juguete, estaba Mateo, mi hijo, tan crecido. Y sentado en mi sillón, el sillón de su padre, leyéndoles un cuento, con una dulce sonrisa, estaba Javier, mi mejor amigo, mi hermano del alma, el hombre al que le confiaba mi familia si alguna vez me pasaba algo. Y algo al parecer me había pasado. El aire se volvió más escaso. Mis pulmones se negaron a funcionar. ¿El tiempo cambia a las personas o simplemente revela sus verdaderas necesidades? Quiero saber tu opinión. Antes de que mi cerebro pudiera procesar la conmoción, antes de que pudiera emitir un sonido, los ojos de Mateo se encontraron con los míos. No hubo reconocimiento, solo el miedo de un niño ante un extraño que invade su espacio seguro. Abrió los ojos de par en par y corrió, no a los brazos de su madre, que era lo que esperaba, sino hacia Javier. Se escondió tras las piernas de mi mejor amigo, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Era un extraño para su propio padre, y buscó protección en el hombre que había ocupado mi lugar.
Y entonces llegaron las palabras. Las dos palabras más letales que cualquier bala que me hubiera rozado la oreja en combate. Con una voz tenue y asustada, señalándome, mi hijo le gritó al hombre sentado en mi silla: «Papá, hay un hombre en la puerta. Papá», lo llamó papá. El suelo desapareció bajo mis pies. La fuerza, la disciplina, la resiliencia que me habían mantenido con vida durante 3 años se desmoronaron. En ese momento, lo comprendí. La misión no había terminado. La guerra no se libraba en el desierto. La verdadera guerra, la más cruel de todas, apenas comenzaba, y ocurriría allí mismo, en mi propia sala. El grito de sorpresa de Mateo rompió el hechizo que nos había paralizado. Sofía se giró completamente hacia mí, y su sonrisa se desvaneció como un cristal roto. Sus ojos se abrieron de par en par, palideció y me miró con puro terror, como si yo fuera una aparición, un fantasma que resurgiera de la tumba para atormentarla en su sala. Javier se puso de pie de un salto, colocándose instintivamente entre Mateo y yo, protegiendo a mi hijo de mí. Su rostro era una máscara de confusión, conmoción y miedo, idéntico al de Sofía. La escena familiar y feliz se había hecho añicos, y solo quedaba un silencio ensordecedor, lleno de preguntas imposibles y corazones rotos. «Sofía», fue todo lo que pude susurrar con la voz ronca, extraña incluso para mí después de tanto tiempo de silencio táctico. La palabra pareció devolverla a la realidad, o quizás sumergirla en una pesadilla aún más profunda. Empezó a llorar, con sollozos profundos y convulsivos que le sacudieron todo el cuerpo. «Alejandro, no puede ser. Estás muerto». Sus palabras carecían de sentido, los delirios de una mente en shock. Fue Javier quien habló, con voz temblorosa pero firme, como quien intenta imponer orden en el caos. «Alex, te enterramos. El ejército nos dijo que estabas muerto». Con cada palabra que pronunciaba, el suelo bajo mis pies se volvía menos sólido, y la verdad de lo sucedido comenzó a adquirir una forma monstruosa. Con la ayuda de Javier, quien la sostuvo mientras temblaba, Sofía contó la historia, con las palabras entrecortadas entre las lágrimas. Aproximadamente 1 año después de mi partida, 2 oficiales uniformados se presentaron en nuestra puerta. Estaban solemnes, con el rostro desolado. Le entregaron una carta oficial del secretario de Defensa, mi medalla de honor por valor en combate y la devastadora noticia: había muerto heroicamente durante un accidente en una misión de entrenamiento clasificada. Le entregaron documentos, un certificado de defunción sellado y sellado. Le dieron una bandera doblada y una pensión. Le contaron una mentira perfectamente construida, envuelta en honor, y ella, sin forma de saber la verdad, la aceptó como un evangelio. Me contó del funeral, y cada detalle fue una nueva puñalada en mi corazón. Un ataúd cerrado, porque el accidente había sido demasiado terrible como para permitir una despedida con un cuerpo presente. La bandera mexicana ondeaba sobre la fría madera. Los disparos resonaban en el cementerio, espantando a los pájaros y marcando el fin de mi existencia. Mis compañeros soldados cargando un ataúd vacío, mientras ella, vestida de negro, sostenía la mano de nuestro hijo, quien apenas entendía lo que estaba sucediendo. Pasó por el duelo, el dolor, la ira y finalmente la aceptación. Lloró por un esposo que no estaba muerto y enterró una vida que no había terminado. ¿Alguna vez has confiado en una institución que te decepcionó profundamente? Compártelo en los comentarios. Una oleada de rabia pura e incandescente me subió por la garganta, amenazando con asfixiarme, pero se estrelló contra un muro de confusión. ¿Contra quién debería descargar este odio? Contra Sofía, que vivió la pesadilla de una viuda y que, con una fuerza que ni siquiera podía imaginar, resurgió de las cenizas para seguir viviendo por nuestro hijo. Contra Javier, mi mejor amigo, que cumplió la promesa que nos hicimos una noche tomando cerveza
de que cuidaríamos mutuamente de nuestras familias si ocurría lo peor. Él no me la arrebató, la rescató del dolor, honrando la memoria de su amigo caído. Mi enemigo no tenía rostro. Era un sistema, una burocracia fría e impersonal que, por seguridad nacional, me convirtió en una estadística y destruyó mi vida. Desde la otra habitación, los gritos de miedo de Mateo eran un recordatorio constante y doloroso de la verdadera víctima de todo esto. El sonido de su angustia era como un cristal retorcido en mis entrañas. Yo, que me había ido para darle un futuro seguro, había regresado como la mayor amenaza para su paz. El padre heroico se había convertido en el monstruo que hacía llorar a su madre, el extraño que aterrorizaba al hombre al que llamaba padre. En ese momento, comprendí que la herida más profunda no era la pérdida de mi esposa ni de mi hogar, sino el dolor que mi mera presencia le causaba a mi propio hijo. Era una bomba explosiva en la sala de su vida. Más tarde esa noche, después de que Mateo por fin se durmiera, nos sentamos a la mesa de la cocina, los tres, un triángulo imposible de amor, lealtad y dolor. El aire era tan denso que era difícil respirar. Javier, siempre honorable, fue el primero en romper el silencio. Esta es tu casa, Alex, tu familia. Yo empacaré mis cosas y me iré mañana. Sus palabras eran nobles, pero carecían de una solución real. Si se iba, ¿qué mensaje le transmitiría a Mateo? ¿Que el padre al que conocía y amaba lo abandonaba por una desconocida? El acto de honor de Javier sería, a los ojos de un niño de 7 años, una traición. Sofía estaba paralizada, atrapada entre dos mundos, entre dos amores. Cuando me miró, vi en sus ojos el recuerdo del amor de juventud, las promesas y los sueños que compartimos. Éramos una historia interrumpida, un libro con el último capítulo arrancado. Pero cuando miró a Javier, vi consuelo, seguridad y gratitud por un hombre que la ayudó a reconstruir su vida rota, que la hizo reír de nuevo. Se debatía entre el fantasma de su gran amor y la realidad de su felicidad presente. Cualquier decisión que tomara resultaría en una pérdida devastadora. Su indecisión no era debilidad, era prueba de la profundidad de su tormento. Inevitablemente la conversación siempre volvía a Mateo. Él era el norte magnético de nuestra brújula rota, el inocente centro de este huracán de emociones adultas. ¿Cómo podíamos explicarle a un niño que el padre que enterró en sus oraciones nocturnas ahora estaba sentado a la mesa de su cocina, vivo? ¿Cómo podíamos decirle que el hombre que le enseñó a montar en bicicleta y lo arropaba cada noche no era, de hecho, su padre biológico? Cada solución que propusimos parecía más cruel que la anterior. Estábamos en un campo minado emocional, y cualquier paso en falso podría destrozar para siempre el mundo seguro de este niño, que ya había perdido a su padre una vez. Los siguientes días fueron una pesadilla. Alquilé una habitación en un hotel barato a pocas calles de distancia, convirtiéndome en un exiliado en mi propia ciudad, un fantasma rondando los límites de mi antigua vida. Intentamos crear una narrativa para Mateo. Me presentaron como tío Alex, un viejo amigo de su Padre Celestial. Cada vez que oía esa expresión, sentía como si me tragara cristales rotos. Mateo me miraba con una desconfianza infantil pero inquebrantable. Era educado, pero se aferraba a Javier con una posesividad que dejaba clara su lealtad. Cada intento de acercamiento era un doloroso recordatorio de que yo era la intrusa. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho hasta ahora? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Mientras mi mundo personal se desmoronaba, comenzó una nueva batalla, esta vez a la vista de todos. Fui a la delegación militar local para demostrar mi existencia. Me acerqué al mostrador con mis papeles de baja y anuncié mi nombre, rango y número de identificación. El oficial al otro lado me miró como si estuviera loco. Ingresó mis datos en su computadora y negó con la cabeza. Señor, según el sistema, el cabo Alejandro Martínez murió en combate hace 2 años. Hay un error. Ya no era una persona. Era un fallo del sistema.
Un fantasma intentando convencer a la máquina de que su corazón aún latía y que tenía derechos. La burocracia militar resultó ser un enemigo más impenetrable y frustrante que cualquier fortaleza a la que me hubiera enfrentado. Me trasladaban de un departamento a otro, rellenando formularios aparentemente absurdos, contando mi historia a oficiales de bajo rango cuya mirada vidriosa delataba un absoluto desinterés. Mi sacrificio, los años que le había dedicado a mi país, las veces que casi morí, todo quedó reducido a un problema administrativo, una incomodidad que preferían simplemente desaparecer. Era un héroe de guerra al que le habían condecorado, pero ahora que estaba vivo, solo era un problema vergonzoso que debía ser silenciado. En medio de este caos, Javier se convirtió en mi único e improbable aliado. Dejando a un lado la situación imposible entre nosotros, la silenciosa rivalidad por un amor que ambos sentíamos, se lanzó de lleno a mi lucha. Usó sus ahorros para contratar a un abogado de derechos humanos. Pasó horas conmigo, yendo de una oficina a otra, usando su elocuencia y su conocimiento del mundo civil para luchar por mí. El hombre que criaba a mi hijo era el único que luchaba para que el mundo reconociera mi vida. Su honor inquebrantable hacía imposible odiarlo, lo que solo profundizó mi propio conflicto interno. Estaba en deuda con el hombre que había ocupado mi lugar. El peso de todo aquello era abrumador. Durante el día, luchaba contra un sistema laberíntico que se negaba a reconocerme, que me trataba como un impostor. De noche, la soledad de la habitación del hotel era una cámara de tortura. Cerré los ojos y vi la imagen de esa familia feliz en mi sala. Vi la sonrisa de Sofía, la confianza de Mateo en Javier. Era un héroe condecorado sin hogar, un ciudadano sin identidad legal, un padre sin hijo. Había ganado la guerra en el extranjero, solo para regresar y descubrir que lo había perdido todo, sin que se disparara un solo tiro. Una noche lluviosa conocí a Sofía en un café. La culpa la consumía, haciéndola parecer mayor. Se disculpó, como si me hubiera traicionado, como si el amor que había encontrado fuera un crimen. Intenté explicarle que no había hecho nada malo, que era tan víctima como yo. Pero nuestras palabras no lograron salvar el abismo que nos separaba. Éramos extrañas, atormentadas por el fantasma de lo que una vez fuimos. El amor que sentíamos seguía ahí. Lo veía en sus ojos, pero estaba enterrado bajo capas de dolor, tiempo y un certificado de defunción. Me habló de Mateo, y fue la parte más difícil de la conversación. Me contó cómo Javier le había ayudado a superar mis pesadillas sobre el papá que se convirtió en una estrella en el cielo. Me contó cómo había pasado noches en vela, cuando Mateo estaba enfermo, cómo le había enseñado a atarse los zapatos, cómo lo había animado en su primer partido de fútbol. Cada historia era un homenaje a la bondad de Javier y al mismo tiempo una puñalada que me atravesaba aún más el corazón. No solo había ocupado mi lugar en casa, se había convertido en el padre que yo no podía ser. Había forjado los recuerdos que deberían haber sido míos. La batalla legal llegó a un punto crítico. El abogado nos informó que el ejército estaba en pánico. Admitir el error públicamente crearía un escándalo de enormes proporciones y sentaría precedentes peligrosos. Así que me hicieron una oferta, por vías no oficiales. Una suma considerable de dinero, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, una nueva identidad, un billete a cualquier parte del mundo. Querían que aceptara mi muerte. Querían pagarme para que desapareciera para siempre, para enterrar su error junto con el hombre que solía ser. Esta oferta era la prueba final, el punto de quiebre. Podía aceptarla. Podía tomar el dinero y empezar de cero en otro lugar. Acabaría con el dolor de Sofía, consolidaría a la familia de Javier y dejaría intacto el mundo de Mateo. Sería la solución lógica, la más fácil para todos. Pero cada fibra de mi ser, cada gramo de honor que me quedaba tras años de servicio, se rebelaba contra esta idea. Me habían arrebatado la vida,
a mi familia, a mi hijo. No permitiría que me arrebataran el nombre. Aunque ya había perdido la guerra por mi hogar, lucharía hasta el final por lo único que me quedaba: la verdad. La sala, el corazón de la casa que una vez fue mía, se convirtió en nuestra sala de guerra, el escenario de nuestra decisión final. Los tres, Alejandro, Sofía y Javier, permanecimos sentados en un silencio denso, cargados de dolor, culpa y un amor imposible que nos conectaba y nos separaba a la vez. Las opciones estaban sobre la mesa, cada una más devastadora que la anterior. Por un lado, la oferta del gobierno, una bolsa de dinero a cambio de aceptar mi propia muerte y desaparecer, dejando sus vidas intactas. Por otro, una batalla legal y emocional que destrozaría esta frágil paz, forzando una decisión que nadie quería tomar. No había camino sin víctimas. Estábamos atrapados por el destino y la única salida era a través de más dolor. Este es el momento en que todo cambia. Pero primero, dejen un me gusta para apoyar, porque esta parte es realmente intensa. Sofía fue la primera en quebrarse. El estrés y el dolor finalmente la vencieron. El peso de esas semanas la había destrozado, dejándola pálida y frágil, una sombra de la mujer vibrante que conocí. Las lágrimas corrían por su rostro sin hacer ningún esfuerzo por contenerlas. «No puedo elegir», susurró, con la voz ahogada por el dolor de un alma dividida. «Alejandro, eres el amor de mi vida, el padre de mi hijo, el hombre por el que lloré durante un año. Javier, me salvaste, me rescataste de la nada, me enseñaste a sonreír de nuevo y amas a Mateo como si fuera tuyo». Los miró a ambos, con el corazón claramente roto. Cualquier decisión que tome es una traición. Cualquier camino que tome destruye a uno de ustedes y una parte de mí. Javier, con el honor que parecía ser la esencia de su ser, la columna vertebral de su carácter, se mantuvo firme. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de doloroso respeto, pero también de una determinación inquebrantable. «Alex, nada de esto importa. La casa es tuya. Sofía es tu esposa. Mateo es tu hijo. Tienes razón. Solo di una palabra y desaparezco. Me desvanezco de sus vidas para siempre. Soporto el dolor, por el bien de lo que es justo». Estaba dispuesto a hacer un noble sacrificio, a borrarse de la ecuación por sentido del deber, a rendirse ante su propia espada para honrar al hombre que creía muerto. Pero todos sabíamos que su desaparición dejaría un vacío en el alma de Mateo, una herida que quizá nunca sanaría. En ese momento, mientras observaba su agonía, algo en mi interior cambió. El dolor, la ira, la sensación de injusticia, todo se apaciguó y dio paso a algo más frío, más centrado. El soldado que llevaba dentro, el comandante entrenado para evaluar escenarios de crisis, tomó el control. Dejé de pensar como un esposo traicionado por el destino, como un padre que ha perdido a su hijo. Empecé a analizar la situación táctica y fríamente, como si estuviera mirando un mapa de batalla. ¿Cuál era la misión principal? ¿Cuál era el objetivo estratégico? Y, lo más importante, ¿cuál era el coste aceptable de vidas para alcanzar la victoria? Mi felicidad personal ya no era la prioridad en la ecuación. Mi mirada se desvió de aquella escena de dolor a la puerta del dormitorio de Base. Mateo estaba allí, en el suelo, absorto en su mundo de coches de juguete y superhéroes. Se rió entre dientes, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba en la habitación de al lado. Estaba feliz, estaba a salvo, estaba en paz. Y, como un rayo, la verdad me golpeó con una claridad absoluta e incuestionable. Mi misión nunca fue solo sobrevivir en el desierto. Mi misión nunca fue solo volver a casa. Mi misión fundamental, la razón por la que soy soldado, esposo y padre, siempre ha sido garantizar la seguridad y la felicidad de ese niño. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que la verdad salió a la luz de repente delante de todos? Compártela conmigo. Me volví hacia ellos. Una calma gélida me invadió. La calma que siente un soldado al tomar una decisión irreversible en el campo de batalla. La ira contra el gobierno, el dolor de la pérdida,
la confusión, todo pasó a un segundo plano. Era solo ruido de fondo. Solo existía la misión. Ya no luchaba por mi pasado ni por mis derechos. Estaba tomando la decisión de proteger su futuro. Era un soldado a punto de dar su última orden, no en nombre de un país ni de una bandera, sino en nombre del amor incondicional por un hijo que apenas me conocía. Un amor que exigía el mayor de los sacrificios. Mi voz, al hablar, era firme. La voz que usaba para dar órdenes a mis hombres en situaciones de vida o muerte. Una voz que no admitía preguntas. Cuando estaba allí, comencé, mirando a Sofía a los ojos. Lo único que me mantenía con vida era la promesa de volver contigo. Tu imagen era mi luz, mi única razón. Regresar a casa era mi misión. Sentí que mi voz se quebraba por un momento. El peso de esa verdad casi me sofocaba. Respiré hondo y continué, mirándolos a ambos, obligándolos a comprender la lógica militar tras lo que estaba a punto de decir, la lógica de un sacrificio estratégico. He cumplido mi misión, declaré con una firmeza que cerró ese capítulo de mi vida, el capítulo del regreso. He regresado, pero un buen soldado siempre se adapta a los cambios de terreno, y el terreno aquí ha cambiado. Mi mirada se fijó en Javier, sin rabia ni celos, solo un reconocimiento sombrío y respetuoso. El puesto que vine a proteger no estaba abandonado. Ya había un centinela aquí, un buen centinela, uno que mantuvo la fortaleza a salvo en mi ausencia. Era el mayor cumplido que podía ofrecer de un guerrero a otro, reconociendo su valor en el campo de batalla de nuestro hogar. Y entonces, el sacrificio. Las palabras salieron de mi boca, cada una con un peso enorme, cada una desgarrando un pedazo de mi alma. Mi misión ha cambiado. Ahora, mi principal objetivo es proteger el bienestar y la estabilidad emocional de mi hijo, proteger su paz. Hice una pausa, reuniendo todas mis fuerzas. Y su paz, su felicidad, está contigo, Javier. Está con ambos. Sentí que se me rompía el corazón al pronunciar esas palabras, renunciando a mi derecho más sagrado. ¿Crees que la verdadera familia es la que compartes por sangre o la que te acompaña en tus momentos más difíciles? Escribe tu respuesta abajo. Oficialmente, me rendía. Dejaba las armas. Sofía, has pasado por un infierno que no puedo imaginar. Tienes derecho a ser feliz. Estás libre de la promesa que me hiciste. Entonces me volví hacia Javier, mi amigo, mi rival, mi sucesor. Y tú honraste nuestra amistad de la manera más profunda posible. Es tu hijo y debes criarlo. No destruiré a tu familia para intentar arreglar la mía. Eso no. Sería amor. Sería un acto de egoísmo. Era una rendición, sí, pero no una derrota. Era la única maniobra táctica que garantizaba la victoria en la misión principal. La felicidad de Mateo. La reacción fue inmediata y visceral. Sofía rompió a llorar, un llanto que fue a la vez desgarrador y profundamente aliviado. Fue una liberación de una decisión imposible que la estaba matando. Javier me miró con una mezcla de incredulidad, gratitud y un respeto inmenso en sus ojos. Él, un civil, comprendió lo que hacía. Vio al soldado en mí sacrificando no su propia vida en un campo de batalla lejano, sino algo infinitamente más preciado, su propio amor, su propia felicidad, por el bien de la unidad, por el bien de nuestra pequeña nación familiar. Pero mi rendición vino con una condición, una última ofensiva. No aceptaré la oferta del gobierno. No desapareceré. Lucharé en los tribunales por mi nombre, por mi existencia. El mundo sabrá que estoy vivo. Entonces los miré, mi última súplica, y quiero ser parte de la vida de Mateo. No como el padre que llega a robarle su lugar, le dije a Javier, sino como el tío Alex. Merece saber que su padre biológico no lo abandonó. Merece saber que su padre fue un héroe, y que su mayor acto de heroísmo fue tener la fuerza para dejarlo en paz. En ese momento, el significado del honor y el deber se redefinió para mí, se grabó en mi alma.
Ser soldado no se trataba solo de luchar, avanzar y conquistar territorio. Se trataba, sobre todo, de proteger. Y comprendí que la protección más valiente a veces requiere una retirada estratégica. Exige sacrificar la propia posición para garantizar la seguridad de aquellos a quienes has jurado defender. Mi familia era mi pelotón, y mi última orden como su comandante fue asegurar que sobrevivieran y prosperaran, incluso si eso significaba tener que vigilarlos desde un puesto de guardia distante, para siempre. La tensión insoportable en la habitación se disolvió, reemplazada por un entendimiento solemne y doloroso. El triángulo amoroso imposible se disolvió. En su lugar, nació algo nuevo, algo sin nombre, una alianza forjada en el dolor y el amor. Ya no éramos amantes ni rivales, éramos tres adultos, unidos para siempre por un amor profundo y complejo por un hijo. La guerra había terminado, nadie había ganado, todos habíamos perdido algo, pero la misión principal había sido un éxito. La felicidad de Mateo estaba asegurada. Ahora, tendríamos que aprender a vivir con las consecuencias de la paz que acabábamos de declarar. 10 años después, el sol de Veracruz brilla en el patio de la Academia Naval, reflejándose en el blanco impecable de los uniformes. La brisa marina mece suavemente las palmeras y la bandera mexicana que ondea con orgullo. Entre una multitud de familias emocionadas, un joven destaca no por su estatura, sino por su porte. Es Mateo, ahora de 17 años, un hombre adulto, forjado por la disciplina y el amor. Sostiene su certificado de graduación. La sonrisa en su rostro, la encarnación del deber cumplido y un futuro prometedor. Mirándolo, veo lo mejor de todos nosotros reflejado en sus ojos. La fortaleza resiliente de Sofía, la bondad inquebrantable de Javier y, espero, un atisbo del honor del soldado que le dio la vida. Cuando nos llama para una foto, el momento es un retrato perfecto de nuestra extraña y hermosa paz. La paz que hemos construido sobre las ruinas de una tragedia. A un lado de Mateo está Javier, el padre que lo crió, con lágrimas de orgullo en los ojos, su mano firme sobre el hombro del hijo que ha guiado en cada paso del camino. Al otro lado estoy yo, tío Alex, vestido de civil, pero con una postura que aún delata al soldado. Mi sonrisa es más contenida, pero el orgullo que siento es tan vasto como el océano ante nosotros. No somos rivales compitiendo por el amor de un hijo. Somos dos pilares, de naturalezas diferentes, que sostienen el mismo arco triunfal que es la vida de este joven. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien especial. Quizás necesite escuchar este mensaje hoy. Los años que transcurrieron fueron una época de reconstrucción lenta y deliberada, tanto para mí como para ellos. Gané mi guerra silenciosa contra el gobierno. Mi nombre fue oficialmente limpiado, mi existencia reconocida, y mi historia, aunque silenciada, se convirtió en una advertencia en los pasillos del poder militar. Aproveché esta pequeña notoriedad para encontrar un nuevo propósito. Ayudé a crear una fundación para apoyar a veteranos que, como yo, se sentían como fantasmas en su propio país. Sofía y Javier, por su parte, cumplieron su promesa con sagrada devoción. Mateo creció conociendo la verdad, contada como una historia de héroes. La historia de un padre que lo crió con infinito amor, y otro que lo amó lo suficiente como para alejarse. Mi vínculo con Mateo se forjó en un terreno diferente, uno que creamos nosotros mismos. Como tío Alex, le enseñé sobre el mundo que existía más allá de su patio trasero. Le enseñé a leer mapas estelares, a tener disciplina, a respetar la historia. Le conté historias del coraje de los hombres con los que serví, eliminando los aspectos más oscuros pero preservando la esencia del honor. Fuimos a pescar, acampamos y, en nuestros silencios, construimos un puente de entendimiento que no necesitaba la palabra padre para ser fuerte. Nunca tuvo que elegir entre nosotros. Simplemente tuvo la fortuna de ser amado por dos hombres que, cada uno a su manera,
Antepusieron su felicidad a la suya. Ese día, en la graduación, al ver en qué se había convertido mi hijo, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. El agudo dolor del sacrificio, que me había perseguido durante tanto tiempo como un miembro fantasma, hacía tiempo que se había desvanecido en una paz serena y profunda. La misión de mi vida se había cumplido con éxito. Había redefinido para mí el significado de la victoria. La victoria no consistía en recuperar el territorio perdido. Se trataba de asegurar que el ecosistema que amaba pudiera florecer de la forma más saludable posible. El amor verdadero, aprendí, no es un acto de posesión, es un acto de protección incondicional. Y proteger, a veces, significa ser el guardián que vigila el castillo tras las puertas. La última lección que la vida me ha enseñado, tanto en el desierto como en mi propia sala, es que el campo de batalla más complejo y peligroso es el corazón humano. Y el mayor acto de valentía de un soldado no siempre es cargar contra el fuego enemigo, sino tener la fuerza y la sabiduría de retirarse por una causa mayor que uno mismo. Mi historia no trata sobre lo que perdí, sino sobre lo que todos hemos logrado construir a partir de las ruinas. Es la prueba de que el amor más fuerte no es el que une, sino el que libera. Y dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te gustó el final o cambiarías algo? Deja tu opinión en los comentarios. Los leeré todos.